Ah, está bien. Bueno, ¿cuántas cosas habría para contar acerca de la obra? Seguramente acá también y en otros lugares. Eh, pero siempre yo pienso, ¿no? Me siento como admirado por la obra del Señor, como el Señor es el que trabaja absolutamente en todo, ¿no? Uno no debe creérsela como que, bueno, yo hago esto, yo salgo allá, yo hago tal cosa, sino que uno siente como el Señor está bendiciendo el trabajo de las manos, ¿no? Como dice en su palabra. En esta mañana quiero compartirles la palabra de Dios con algunos pensamientos acerca del capítulo 2 del libro de Colosenses. Vemos una carta verdaderamente hermosa que se lee con facilidad, es cortita, y yo quisiera hablar algo acerca de la conducta de la vida cristiana. ¿Por qué este tema? Bueno, hace un tiempo atrás en nuestra iglesia hemos comenzado a hablar acerca de cuestiones que son conductuales, es decir, de conducta, de testimonio, de cómo llevar adelante nuestra vida cristiana y tratando de que esto sea con la mejor bendición del Señor y siendo concretamente lo que el Señor dice, luz y sal en medio de este mundo tan perverso que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Allí en el capítulo 2, solamente 2 versículos leemos, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Para poder entender un poquito, digamos, la situación de lo que el apóstol Pablo quería imprimir en la vida de aquellos primeros cristianos, tendríamos que revisar un poquito el contexto, digamos, y ver un poco qué estaba pasando allí en Colosas, en esta ciudad. Es una ciudad que, si ustedes se fijan en el mapa, después pertenece a la provincia romana de Asia y está en una zona que se llama Frigia. Allí hay 2 vecinos muy importantes de esta ciudad. Una es la Odisea, que hubo una carta escrita por el apóstol Pablo a la Odisea que no está, el Señor sabe por qué. Y hay otra ciudad importante que se llama Hierápolis. Es muy bueno saber estas cosas porque si uno va al Apocalipsis va a encontrar que allí hay un mensaje para la iglesia, por ejemplo, del lado de Odisea. Tanto la Odisea como Colosas estaban beneficiadas por Hierápolis. ¿Por qué? Porque Hierápolis era una ciudad que tenía termas, donde el agua salía bastante caliente y corría por canales y pasaba por la Odisea, estos canales, y ya a la Odisea llegaba, el agua ya no llegaba con la temperatura que salía, sino que llegaba tibia. Entonces en el Apocalipsis, allí en la revelación, toma esto y dice a la iglesia de la Odisea, le dice: porque ni eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y toma esta figura, ¿no? Es bueno entender estas cosas para ver cómo la palabra de Dios desarrolla cada uno de estos temas de manera concreta. El apóstol Pablo no visitó nunca esta iglesia, no la visitó nunca, no fue nunca. Allí tenemos algunos datos en el capítulo 1 de que Pablo no la visitó, y se cree, algunos estudiosos dicen, se cree que fue Epafras, un colaborador de Pablo, que era de Éfeso, que hizo como una obra misionera y fundó la iglesia allí en Colosas. Este Epafras, y ahora viene lo sustancial, visita a Pablo en Roma
y lo visita, ¿por qué? Porque en Colosas justamente había sido justamente el punto, podríamos decir, de comienzo de una herejía que luego se extendería por toda la región, que es una herejía que podríamos denominar como sincrética. ¿Saben qué significa sincrético? Significa que junta cosas de varios lados, y la hace una. Toma de toma de aquel, toma el pensamiento filosófico, bueno, ya lo vamos a ver. Pero Epafras, preocupado por esto, va a visitar a Pablo a ver qué consejo Pablo le podía dar. Y Tíquico, junto con Onésimo, también colaboradores de Pablo, y Onésimo fue el esclavo de Filemón que Pablo lo conoce ahí en la cárcel, y tanto Tíquico como Onésimo viajan y llevan estas cartas, la carta de la Odisea también, y llevan también, lógicamente, la carta de Filemón. Así que tenemos allí algunos datos de todo lo que estaba pasando y todo lo que se estaba moviendo. Respecto a la herejía, hay dos problemas importantes aquí que hay que tener en cuenta y que el apóstol Pablo quería resolver. Número uno, es un problema respecto a la persona del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesús. Y número dos, un problema relacionado de doctrina, relacionado a la vida de los cristianos en aquel lugar. Lo primero que les dije, referido a la persona de Jesucristo, lo que se quería hacer en ese tiempo era rebajar a la persona del Señor Jesucristo. Rebajar a su persona, es decir, no es tan Dios, no es tan poderoso, no es tanto, miren, que murió en la cruz. Rebajar, como ocurre hoy en día. Hoy en día tenemos sectas, tenemos pensamientos filosóficos que lo toman al Señor Jesús simplemente como un hombre que ha sido muy bueno, que hizo cosas buenas, que sanó gente, que bla, 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 como otro hombre han sanado gente, y ahí nomás paramos, y entonces encontramos una persona de Jesucristo rebajada. Es como el buen vino cuando se le echa agua, ¿no? Una cosa así. Y entonces pierde toda su sustancia. Si Cristo no es Dios, pierde toda su sustancia. Por eso ellos lo que querían allí con la filosofía y con todas estas cosas, rebajar a la persona del Señor Jesucristo. Y hay una corrección del apóstol Pablo para esto. Y está en el capítulo 1 de Colosenses. Después ustedes repásenlo en su casa. Capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 22, está hablando y se refiere al Señor Jesucristo y dice, Él es el principio de la creación, Él, y dice Él, cuenten cuántas veces dice Él. Allí dice que todo fue creado por Él y para Él, bueno, y habla de Él, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere enseñar que hay que exaltar a la persona del Señor Jesucristo como Dios, no rebajarla. Está la cura para eso allí en el capítulo 1, desde el versículo 15 al 19, más o menos por ahí. Y para el caso de los segundos, relacionado a la vida de los cristianos, bueno, en 2.8, ahí donde tenemos abierto, fíjense, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofía y vanas sutilezas. Ahí hay un incipiente, por eso les digo que ese fue el punto donde comenzó el gnosticismo griego, helenista, ¿no? Ahí comienza lo del conocimiento y que el conocimiento va a salvar al hombre y bla, bla, bla. Y fíjense que el apóstol Pablo toma para escribir su carta algunas palabras referidas y las refiere a Dios. Cuando dice, por ejemplo, que habla de la plenitud, de que Cristo es la plenitud, está tomando una palabra que se estaba utilizando mucho en aquella filosofía, que es el pleroma, que es la plenitud. Bueno, el Señor lo toma para aplicarlo al Señor Jesucristo, como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? O, por ejemplo, habla del conocimiento de Dios y habla
del gnosis, del conocimiento. Son palabras que ellos mismos estaban usando en aquella filosofía y que el apóstol Pablo las toma y las aplica directamente para la enseñanza. Y hay que agregar algunas cositas. Por ejemplo, había también una tendencia, digamos, legalista judía y ceremonial judía también, de los cuales no se podían despegar. Fíjense ahí en 2:11 dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados. Porque algunos decían, bueno, ahora si está la iglesia, todo se tiene que pasar por ese rito judío que es la circuncisión. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, vale. Acá hay una marca en el corazón que es la circuncisión de Cristo, como dice aquí, es decir, desechando de nosotros todo aquello que es carnal, todo aquello que nosotros nos traba para la vida espiritual. Hay que agregar también otra perlita, que es el exclusivismo. ¿Saben lo que es el exclusivismo? El exclusivismo es tratar de que entre los sacerdotes o entre los que sabían leer o que conocían la palabra, hacían una élite. Nosotros somos los que interpretamos la palabra. Nosotros somos los que decimos lo que tenemos que hacer. Nosotros y formamos una élite, y eso formó una línea también que colaboró con todo esto para formar una élite de aquellos iluminados en ese tiempo. Y bueno, todo esto, como conclusión, podemos decir que allí es el punto de comienzo de la herejía sincretista. Es decir, todo esto se juntaba y parecía que todo andaba bien. La cuestión era tratar de luchar, como decía el apóstol Pablo, contra estas cosas, con las cosas concretas de la palabra de Dios para que esto sea sanado. Si había un rebaje, por así decirlo, una dilución de lo que realmente era el Señor Jesucristo, bueno, había palabras para eso. Y si había toda esta herejía que había acá, bueno, había palabra también para esto. Fíjense que el apóstol Pablo comienza a marcar la superioridad del cristianismo sobre varias cosas. Por ejemplo, si leen, después les doy una tarea, lean el capítulo 2 de Colosenses en sus casas, pero si leen desde el versículo 1 hasta el 10, ustedes van a encontrar allí que es el cristianismo para el apóstol Pablo es superior a la falsa filosofía, y ahí pueden hacer hincapié en el versículo 8 que acabamos de leer, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Segundo, también la superioridad del cristianismo en la falsa observancia de la ley. Ahí desde el 11 hasta el versículo 17, y haciendo hincapié en el 16 y 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que debe venir. Es decir, nadie os juzgue por eso. Está dando a entender claramente la superioridad del cristianismo, la superioridad del seguir al Señor Jesucristo. 3. La falsa mística. Después, a partir del versículo 18 hasta el versículo 19, y haciendo hincapié en el versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esa es la mística. Yo tengo visiones, yo veo esto, a mí el Señor me dijo tal cosa, la falsa mística. No entrometerse en cosas que nosotros no hemos visto, hermano, no hemos visto. Entonces el apóstol Pablo acá está diciendo que la superioridad del cristianismo sobre todas estas cosas. Y por último, la falsa ascética. ¿Sabe lo que es una asceta?
Un asceta es alguien que quiere sufrir para lograr una condición espiritual mejor. Me hace acordar aquellos dibujitos de los faquires de la India que se ponían en unas camas de clavos, se metían ahí, caminaban sobre las camas, porque ese sufrimiento los iba a trasladar espiritualmente a otra cosa. Y ahí desde el versículo 20 al 23, haciendo hincapié en el versículo 23, dice: tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo puedo ser un gran asceta, puedo ser un hombre de bien, puedo andar con las manitos juntas, caminando, ¿no es cierto?, por la calle. Cualquiera puede decir cosas quizás maravillosas, pero nada de lo que yo quiera hacer bien tiene alguna influencia positiva sobre los apetitos de mi carne. Siempre el hombre va a estar tendiente a alguna cosa mala, a algún mal pensamiento, a alguna mentira, a alguna situación que lo acomode de alguna manera especial en la vida. Por eso, 4 cosas importantes que el apóstol Pablo está sanando respecto a la vida cristiana como tal. Cristo superior a la filosofía, Cristo superior a la falsa observancia de la ley, Cristo superior a la falsa mística, Cristo superior a la falsa ascética. En medio de este panorama surge la idea clara de tener una conducta coherente con lo que el Señor enseña en su palabra. Ser coherentes con lo que el Señor enseña en su palabra como hijos de Dios. Y fíjense que aquí enseña y aplica 3 términos en el pasaje que hemos leído. Dice, andad en él, dice cómo, arraigados, solidificados en él y confirmados o consolidados, podríamos decir, en la fe. Y acá hay 2 figuras muy claras. Una figura de lo que son las plantas, los vegetales, cuando habla de arraigado, ¿no es cierto? Es alguien que mete la raíz adentro. Y saben, cuando alguien recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y lo hace verdaderamente, es porque está metiendo las raíces de su vida en la roca eterna, que es Cristo Jesús. Está comenzando esas raíces a querer meterse allí para tomar toda la sustancia que hay allí y comenzar a que su vida crezca como una planta. Y cuando dice arraigados, es porque, hermanos, nosotros necesitamos meter raíces profundas. Porque fíjense que esto es algo que se ha dicho siempre, que los pinos, los árboles tan grandes que tienen aquí, viven para arriba porque tienen raíces muy profundas. Hace un poco de tiempo estuvimos sacando árboles allí en el terreno de Dorotea, en la parte de atrás del terreno, un terreno bastante grande. Y había un eucalipto que tenía un tronco enorme, muy grande, y bueno, ya habíamos cavado, nos habíamos convertido en topo ya. Estábamos cavando y cortando raíces. Cortábamos raíces con el hacha, cortamos raíces con la moto cortadora, en fin, en la motosierra. Pero ese árbol tenía, en el centro tenía una raíz que iba profundo y que nos costó muchísimo poder llegar a ella y poder cortarla. Todo lo otro estaba cortado, pero esa al medio cavaba profundo y era muy difícil el poder voltearlo. Nosotros tenemos que cavar raíces profundas en la persona del Señor Jesucristo. Y hay una figura en la palabra de Dios diciendo que Él es la roca. ¿Saben? Cavar en la arena es muy fácil. En la filosofía, en la arena de la filosofía, en la arena del ascetismo, en la arena de todas las cosas sincréticas que encontramos en este mundo. ¿Cuántos cavan, ponen sus raíces en esas cosas? ¿Saben? Porque eso es muy fácil. Pero cavar en la persona del Señor Jesucristo merece una atención profunda y merece un trabajo profundo, espiritual, cada día para entenderlo más a Él, para comprenderlo más a Cristo, para afirmarnos más en su persona
y justamente querer ser como Él. Hay un coro que dice, ser como Cristo es mi anhelo. Ser como Cristo es mi anhelo. Es decir, cavar raíces profundas en su persona para ser cada día más parecido a Él. La figura de estar arraigados, y después es la figura del edificio, ¿no? Que dice, sobreedificados y consolidados. Sobreedificados y consolidados. Me estás hablando de firmeza, de estabilidad, de base, de nutrición. Miren todas las cosas que hay para pensar en simplemente 3 palabras, que son las cosas esenciales que nosotros necesitamos para vivir. La palabra arraigados en el original en griego está en participio pasado, es decir, quiere decir que cuando alguien recibió a Cristo ya puso sus raíces ahí. Las raíces siguen creciendo, pero las raíces ya están puestas. Y cuando habla de solidificados y confirmados, lo hace en participio presente, es decir, es algo que vamos edificando todos los días. Todos los días vamos sobreedificando, poniendo más conocimiento en la palabra de Dios, poniendo más énfasis en lo que el Señor Jesucristo hizo, en sus ejemplos, en sus palabras, en sus dichos, en lo que Él muestra como que es su voluntad para este tiempo, para nuestra vida. Y algo que me llama la atención, dice acá el versículo 6, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esta palabra, de la manera, me está hablando de que algo lo haga con esa pasión, con ese deseo, con esa necesidad del Señor Jesucristo como cuando le recibí como mi Salvador. Y saben, yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra historia personal con Cristo. Algunos que tienen la bendición de haber nacido en hogares cristianos donde sus padres desde chicos los han guiado en la palabra de Dios. Otros que hemos venido del mundo, como el caso mío, ya grandes, y que recordamos ese momento precioso en que pudimos ir a la presencia del Señor, juntar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y pedirle perdón al Señor. ¿Cuánta necesidad? ¿Recuerda, hermano, cuánta necesidad había de que el Señor entrara en su corazón? Bueno, con ese anhelo, con esas ganas, con eso es lo que pide el apóstol Pablo aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y, ¿saben? Esto es verdaderamente hermoso, ¿no? El hecho de que seamos impulsados como hijos de Dios a andar como Él andó. ¿Quién pudiera caminar sus pasos? ¿Quién pudiera tener sus pensamientos? ¿Quién pudiera tener su mirada? Yo creo que si el apóstol Pablo impulsa a un cristiano a eso, es porque estamos en ese camino. Andamos en Él cuando nosotros nos relacionamos cada día con Él. No nos dejamos estar, sino que cada día le buscamos de rodillas, cada día abrimos la palabra de Dios porque queremos escuchar su voz. Lo hacemos con sencillez de corazón, lo hacemos con ese deseo de como que encontramos el día que encontramos al Señor Jesucristo. Y saben, en todo ese hecho hay un baño de bendición del Señor. Él se ocupa de bendecirnos, Él se ocupa de probarnos, de hacer que nuestra fe se pueda desarrollar de la mejor manera. Él se ocupa de todas las cosas aquí mientras nosotros estemos en este tiempo, en esta vida. Pero saben, cuando nosotros dejamos de lado el hecho de andar junto con el Señor, de sentirnos acompañados de Él, de frenar todo lo que es los devocionales, la lectura de la palabra, la oración, estar en comunión con los hermanos, en la iglesia, preocuparnos. Cuando nosotros nos
hacemos a un lado de todo eso y bueno, nuestra vida comienza a caminar un derrotero realmente peligroso. Recuerden, hermanos, que nosotros como iglesia y como hijos de Dios también tenemos un enemigo y que está siempre, como dice Pedro, al acecho, esperando que algún hijo de Dios, algún cristiano baje los brazos respecto a esto, a lo cual el apóstol Pablo quiere inculcar, a andar en él, con esa pasión, con ese deseo, ¿no? De que en mi vida esté acompañada por él. Y sabe, cuando esto ocurre, se nota a la legua en el cristiano, se nota lejos cuando un cristiano ha estado con el Señor, cuando un cristiano está todos los días en la lectura de la palabra. Es un testimonio vivo y tiene el deseo en su corazón de ganar a otros para Cristo, porque sabe lo bueno que es estar con el Señor y quiere que sus familiares, que sus amigos, que sus vecinos, que los que se acercan a la congregación conozcan a Cristo como Salvador. Lo desea. Es una de las características básicas del cristiano, el querer llevar a otros a los pies de Cristo y hacerlo así. Así que, como dice la palabra del Señor, sabe el Señor que nuestro trabajo para Él no es en vano. No es en vano. ¿Por qué? No es en vano porque Él lo bendice, porque Él lo hace crecer, porque Él bendice con su sola presencia, como lo está haciendo en esta mañana, en este culto. Quiero agradecerles, hermanos, el permitirme compartir estos pensamientos y les animo a que si tu corazón está medio debilitado, medio por el suelo, vaya a la presencia del Señor. Te propongas leer su palabra, leer el Evangelio, escuchar la voz del Señor ahí. Te propongas ir de rodillas al Señor y poder abrir tu corazón delante de Él y contarle todo acerca de tu vida, tus malos pensamientos, las cosas que querés cambiar, las cosas que querés lograr, tu vocación para lo que sea, para el trabajo, para la situación secular y sobre todo para la iglesia, en todo lo que hay que hacer en este tiempo. Miren, cuando la iglesia anuncia que el Señor Jesucristo viene, nos tendría que de alguna manera estimular eso a salir adelante, a dejar la tibieza espiritual para tomar verdaderamente armas espirituales que nos ayuden a encontrar a aquellas almas, ¿no es cierto?, para el Señor Jesús. El Señor les bendiga y agradecido por este momento que me han permitido compartir con ustedes. El Señor les bendiga.